Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Media hora dedicada en exclusiva a la información económica a través de la pantalla de su canal de noticias. En días en que hemos tenido mucha información respecto a la economía, lo que está sucediendo afuera, la guerra comercial, lo que está sucediendo en nuestro país. Hay muchos temas para tocar, pero vamos a partir hablando de empleo. La próxima semana, los próximos días, se entregan cifras de empleo que entrega periódicamente el INE, pero de acuerdo a la última medición, y vamos a entrar a números bien particulares, cómo las plataformas digitales han cobrado cada vez más importancia a la generación de empleo en nuestra economía. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado, esto de acuerdo a un estudio que presentó la Universidad Diego Portales. ¿Cuántas personas trabajan en plataformas digitales en nuestro país? 3,2% del total de trabajadores en Chile. Estamos hablando de plataformas como Uber, Cabify, Pedidos Ya, Rappi, Instagram, Facebook, WhatsApp, Mercado Libre, una infinidad de plataformas que son muy importantes para la generación de empleo. Vamos con la siguiente estación y lo vemos en los números. Son casi 300.000 personas las que hoy día están trabajando en estas plataformas, 297.000. Hace un año eran 249.000, es decir, un crecimiento de 48.000 personas tan solo en un año. La cantidad de ocupados en plataformas digitales en un año creció casi en 50.000 personas. Vamos con la siguiente gráfica y aquí queda bien reflejada la preponderancia que está teniendo en el global de la economía, porque nuestra economía en marzo del año pasado en marzo de este año, tenía 80.000 ocupados más respecto a un año atrás. O sea, si solamente las plataformas crearon casi 50.000 ocupados más y el total de la economía creó 80.000, estamos diciendo que el 60% del crecimiento en la ocupación vino justamente de las plataformas digitales. ¿Cuáles son las ventajas de las plataformas digitales? Lo vemos en la siguiente estación, que son bien claras. Por ejemplo, la barrera de entrada es bastante más baja. Es fácil entrar y salir de este mercado. Da mayor autonomía, flexibilidad laboral, amplía las posibilidades de empleo, pero contraparte, y lo vemos en la siguiente estación, cuáles son las desventajas del mercado laboral de las plataformas digitales. Se aplica, generalmente la gente entra en este mercado para evitar el desempleo, genera algo de ingreso en la espera de conseguir un mejor trabajo. No se ve como algo permanente y generalmente, dicen los expertos, son empleos o informales o de subempleo, que son formales pero de menor calidad. Eso es el reflejo de cómo las plataformas digitales están generando un espacio de generación de empleo importante para nuestra economía. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otro que es una buena noticia. Hay una buena noticia para quienes deseen comprar una vivienda porque se aprobó una ley que busca disminuir el dividendo de un crédito hipotecario, una iniciativa que tiene como objetivo reactivar las ventas y de paso ayudar a la recuperación del sector de la construcción. Por la afirmativa, 129 votos, una abstención. Aprobado. 8 meses pasaron desde que se iniciaron las conversaciones hasta que se aprobó la ley que busca subsidiar el dividendo de los créditos hipotecarios. El proyecto de ley tiene dos objetivos. Uno, que es la reactivación del sector de la construcción, que como digo hay un stock de más de 100.000 viviendas que están a la espera de ser vendidas. Y segundo, permitir a las personas acceder a mejores tasas a los créditos hipotecarios para la compra de esa vivienda. Pero ¿cómo operará? Para que nos hagamos una idea, actualmente para una vivienda de 3.500 UF con un crédito de 30 años plazo, se paga un dividendo de 678.000 pesos. Con el subsidio, el dividendo quedaría en 602.000 pesos, es decir, un ahorro de 76.000 pesos. Todo ayuda, como te digo, cuando se va creciendo esa brecha entre la UF y nuestro sueldo, todo lo que se pueda rebajar ayuda. Es fenomenal, ya que hay demasiada gente que no tiene acceso a la vivienda propia y el tema del dividendo es una locura. Este programa se va a focalizar en viviendas hasta 4.000 UF, o sea, aproximadamente 157 millones de pesos. Faltan aún algunos hitos administrativos, pero esperamos que esto se realice a la brevedad y por ende que podamos comenzar a realizar operaciones con este beneficio a la brevedad posible. Implementación de la ley que se debería dar en los próximos días y que Javiera seguirá de cerca. Nos cuenta que tiene la esperanza de comprar un departamento y que esta medida le podría abrir una puerta. Increíble, o sea, actualmente yo en general he cotizado varias veces el poder comprar un departamento. Hoy creo que está imposible. Las tasas están demasiado altas, la exigencia un poco del sueldo base también es demasiado alto, aunque uno complemente renta. Así que si efectivamente tiene ese porcentaje, es necesario. Pero ojo, que esta ley está focalizada.
para viviendas nuevas, no necesariamente la primera vivienda. Pueden haber personas que están pensando en tener una segunda vivienda para arriendo, para distintas cosas, eso también se permite. O sea, puede ser mi primera, segunda o tercera vivienda, pero es para viviendas nuevas de hasta 4.000 UFs. Este subsidio estará operativo durante 2 años o hasta que se comercialicen las 50.000 viviendas que proyectan. Una iniciativa que desde el sector de la construcción confían en que permitirá agilizar las ventas y darle dinamismo al mercado laboral. Hoy día el sector de la construcción está empleando 160.000 trabajadores menos de lo que su potencial podría, digamos. Entonces ahí por supuesto que estamos esperando que se genere un efecto de reactivación. Eso no va a ser en el cortísimo plazo. Tenemos que primero esperar que ojalá se vayan liquidando estas unidades para que se inicien nuevos proyectos y por tanto se contrate más personas. A todo este escenario se suma un nuevo factor. Según cifras de Mercado Libre Inmuebles, el valor de los departamentos en la región metropolitana llegaron a su nivel más bajo en los últimos 5 años. Se espera que a mediano plazo el mercado inmobiliario chileno se estabilice. A medida que los compradores comiencen a recuperar la confianza, las tasas hipotecarias se ajusten un poco, es probable que veamos un mayor dinamismo y un mayor interés en adquirir sobre todo las propiedades. Un mejor panorama para todos aquellos que sueñan con la casa propia y de paso para este sector de la economía que ha sido uno de los más lentos en recuperarse. Ya vamos a conversar de este tema y todos los temas que atraviesa la actualidad económica con un invitado de lujo aquí en el Estudio 11 de Televisión Nacional de Chile, con el consejero del Banco Central, Claudio Soto. Claudio, bienvenido a Mirada Económica, ¿cómo te va? Hola Andrés, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. A ver, ustedes durante la semana el Banco Central presentó este informe de estabilidad financiera, el IEF, que se entrega periódicamente, y ahí atraviesan varios temas. Lo primero, ¿cómo está resistiendo nuestro sistema financiero esta incertidumbre mundial, esta guerra comercial, este movimiento que todos los días nos sorprende? Mira, el informe justamente destaca el tema de la incertidumbre global, producto de las medidas arancelarias y también de los temas geopolíticos, como el principal foco hoy día para los riesgos financieros. Nosotros en el informe también destacamos dos cosas respecto a los mercados locales. Uno, que en general las variables financieras en Chile han respondido de buena manera. No hemos tenido gran volatilidad, el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable, las tasas también. Y lo otro es que en general los demandantes de crédito en el mercado local están en mejor pie para enfrentar eventuales shocks. Hablamos de los hogares, hablamos de las empresas, hablamos de los bancos. En general están con menores cargas financieras, con menores niveles de deuda. Las tasas están por debajo de las que veíamos a fines del año pasado. Y en el caso de los bancos vemos buena capitalización, altos niveles de liquidez. Entonces, en general, vemos un sistema financiero que está mejor preparado que hace algunos meses atrás para enfrentar algunos shocks. Claro, una persona en la casa quizás dirá, esto se desata el 2 de abril, se venía cantando desde antes. Y cuando uno ve acercamiento de Donald Trump con el presidente de China, con potencias europeas, ¿esto va a ser menos de lo que se esperaba o quizá hay que tener todavía cautela? Mira, acá hablamos de incertidumbre. Incertidumbre significa que escenarios que antes no se consideraban posibles hoy día están dentro de las posibilidades, ¿no? Cuando se elevaron los aranceles hasta 145%, por ejemplo, nadie pensó que podía eso ser una realidad y la vivimos durante un tiempo. Es verdad que después el gobierno norteamericano echó pie atrás y están las negociaciones en curso, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero el asunto es que aquí las posibilidades que antes aparecen como poco realistas hoy día aparecen y eso significa que hay más incertidumbre y eso está aquí para quedarse. En general el tema de las reglas del juego, ¿no? De tener instituciones globales, internacionales que más o menos definan las reglas del juego se ha ido perdiendo. ¿Crees tú que ese piso queda más movedizo? Entre Exactamente, entonces es un piso que queda movedizo y eso per se tiene impacto. Si yo tengo que invertir, ahora no sé bien las reglas del juego, no sé bien el valor de los parámetros claves como los aranceles, entonces eso genera una actitud de cierto wait and see en el lenguaje económico, de esperar antes de tomar la decisión. ¿Cuánto nos va a llegar a impactar nosotros? Eso creo que todavía es muy temprano para evaluar. Nosotros estamos preparando justamente el IPOM, que ya se nos viene, donde vamos a hacer un análisis más en detalle. Pero aquí diría que hay dos tipos de efectos. Uno, el efecto de los aranceles, propiamente tal, porque independiente de los avances y retrocesos, el nivel promedio de los aranceles que está quedando es más alto que el que había hace Eso va a tener un efecto sí o sí. Eso ya tiene un efecto. Y lo otro es el tema de la incertidumbre, que afecta decisiones de inversión, afecta decisiones de gasto. Claudio, a ver, muchos han hecho la comparación, me ha tocado conversar con varios economistas, que te dicen, a ver, muchos se comparan con la subprime, el último gran apretón a nivel mundial, claro, características distintas, pero dicen, ¿cómo está preparada la economía chilena? Y ahí te argumentan, a ver, el 2008 el nivel de deuda de Chile era mucho más bajo que el de hoy día, muchísimo más bajo, y el nivel de ahorro, lo que estaba en el chanchito, era mucho más alto.
¿Se puede comparar con esa ocasión? ¿Chile está bien preparado hoy día para una coyuntura, quizás no tan bien como el pasado? ¿Cómo lo ven desde el Banco Central? A ver, dos cosas diría yo. Uno, la naturaleza misma de la situación que estamos viviendo es distinta que la del 2008, en el sentido que acá estamos hablando de posibles shocks en la parte real de la economía, que tiene su origen en Estados Unidos, la guerra comercial. Y en decisiones políticas. Decisiones políticas, además, efectivamente, mientras que el 2008 fue una crisis financiera muy, muy profunda, ¿no? Habíamos pasado por un periodo de varios años donde se habían acumulado desequilibrios macro muy importantes en el mundo en general, el déficit de cuenta corriente, por ejemplo, que era el gran tema en ese momento, el sobreendeudamiento que había en Estados Unidos, en Europa, y eso se desarmó de un día para otro. Entonces, estamos hablando de una naturaleza distinta y esa crisis fue muy, muy profunda. Ahora, sobre la capacidad que tenemos como país para enfrentar shocks, efectivamente se han ido perdiendo algunas holguras. Nosotros también lo destacamos en el informe, estamos con una deuda más alta, los niveles de activos financieros que tiene el Estado, el gobierno, son más bajos que los que había en su momento. Lo que sí yo destacaría es que hemos transitado por un periodo largo donde la moneda, el tipo de cambio ha flotado y ha fluctuado bastante. Y es una herramienta muy importante para poder neutralizar shocks que vengan desde afuera. Y esta flotación ha demostrado que la economía es resiliente a la volatilidad cambiaria y es una muy buena forma de ajustarse en determinadas situaciones. Sí, Claudio, en las últimas horas, días, se aprobó en Estados Unidos en la Cámara de Representantes, falta que pase al Senado, esta ley de rebaja fiscal. Al final es una rebaja de impuestos. Y el castigo a los bonos en Estados Unidos ha sido importante. ¿Qué efecto esto puede tener en Chile? Porque siempre hablamos, aquí en Chile, por ejemplo, para los hipotecarios y otras cosas, las tasas largas en Estados Unidos son las que pegan acá. Y si las tasas largas ya suben, es que acá los hipotecarios, definitivamente las buenas noticias no van a llegar. ¿Cómo estás viendo primero lo que está pasando en Estados Unidos y el efecto en Chile? Bueno, el tema fiscal en Estados Unidos creo que es uno de los grandes temas. También, aparte del tema arancelario, creo que el tema de la situación fiscal es de preocupación porque la deuda en Estados Unidos ha subido mucho y tienen un déficit muy grande. ¿Es como 120%? 120 cuando uno toma la deuda bruta, cuando uno excluye las posiciones que tiene la Reserva Federal de la deuda del gobierno, uno llega a niveles del 100% aproximadamente. Aquí en Chile es poco más de 40, uno dice estamos bien al lado de ellos, pero es otra cosa. Exactamente. Bueno, de hecho, el CDS, que es la prima que se cobra o la apuesta que se hace respecto a la posibilidad de un default en Estados Unidos, saltó de 20 puntos base a casi 50 puntos base. ¿Y ese efecto, cómo se puede notar ese efecto? Bueno, y en el caso de las tasas largas, como tú dices, subieron bastante en estos días. Ya venían subiendo de antes, habían estado subiendo antes, pero ahora con el tema fiscal hubo un impulso adicional a estas tasas a subir. Y en general esas tasas sirven como referencia para las tasas en el mundo. Entonces, muchas veces las tasas en Chile, las tasas de largo plazo en Chile, tienen como referencia las tasas en Estados Unidos. Y si suben las tasas en Estados Unidos, eso tiende a empujar las tasas en Chile también al alza. Y esas tasas en Chile son la referencia para créditos de largo plazo, como los créditos hipotecarios. O sea, esto es una mala noticia. Es una mala noticia. Ahora, la única cosa que hay que ir mirando cómo se va desarrollando es que en este episodio se han dado algunos fenómenos que han sido bastante atípicos. En el sentido de que, por ejemplo, hemos tenido una depreciación del dólar cuando en circunstancias normales teníamos una apreciación del dólar. Hemos tenido estos movimientos al alza de las tasas largas en Estados Unidos junto con una depreciación del dólar, lo cual también es bastante atípico. Y hay que ver hasta qué punto las tasas locales se empiezan a desacoplar de lo que pasa con las tasas en Estados Unidos. Creo que todavía es muy temprano para saberlo, pero podría darse que, dado que la situación de Estados Unidos responde a una situación particular de ellos, pudiéramos ver cierto desacople de las tasas locales en Chile. Claudio, en este escenario, sobre todo mirando lo que usted informaba en el IEF el lunes y el escenario más de atrás, volver a tasas hipotecarias previo pandemia, ¿es una quimera? Bueno, el periodo previo a la pandemia coincidió con el periodo donde se efectuaron todas estas medidas de estímulo cuantitativo en Estados Unidos. Llegamos a un 2% casi en Chile, nivel más bajo, hoy día estamos como en 4,5% promedio para entender el escenario. Entonces, en Estados Unidos y en Europa también se hicieron estas medidas de estímulo cuantitativo que lo que buscaban era justamente hacer que las tasas largas estuvieran muy bajas. Y ahí se dio este fenómeno, que las tasas locales, amarradas con las tasas internacionales, cayeron también muy fuertemente y eso hizo que las tasas hipotecarias también tuvieran un periodo de niveles muy bajos. Hoy día no estamos en eso, hoy día no hay política de estímulo cuantitativo en ninguna parte del mundo y estamos con situaciones como la situación fiscal en Estados Unidos que más bien han tendido a elevar las tasas de largo plazo. Entonces va a ser muy difícil y creo que no vamos a volver a ver ese nivel de tasa. Claudio, lo veíamos en la nota antes de conversar contigo, esta medida que se aprobó en el Congreso, que está pronta a ser promulgada, este subsidio a los dividendos. ¿Cómo lo ven desde el Banco Central? ¿Es una buena medida sobre todo para incentivar al mercado de la construcción?
Bueno, la situación hoy día es que tenemos un sobrestock de vivienda, sobre todo Casi viviendas 100.000, terminadas. Exactamente, los meses para agotar stock han ido aumentando mucho porque tuvimos un flujo de viviendas que se fueron terminando, las ventas han estado bastante castigadas y eso ha significado que se acumule el stock. Se requiere obviamente mayor demanda para ir vaciando ese stock. Y la demanda responde a una serie de factores, responde a las perspectivas que tengan los hogares respecto de sus ingresos futuros, responde de los niveles de ahorro que hayan logrado constituir para poder acceder a los PIE, etcétera, y obviamente las tasas de interés. Entonces hay un conjunto de factores. La medida que se ataca con esta ley es uno de los factores, que son las tasas de interés. Efectivamente introduce un subsidio que está amarrado a una tasa de referencia que se tiene que fijar a través de un reglamento. Todavía no conocemos ese reglamento. Falta todavía ese reglamento que va a dar la referencia de la tasa a la cual se le va a aplicar la rebaja de estos 60 puntos base. Es para un segmento, ¿no es cierto? 4.000 UF para abajo. Viviendas de 4.000 UF que se hayan desde enero este año, la compraventa. En adelante, etcétera. Entonces hay algunas restricciones por ese lado. Va a ayudar ciertamente, pero como te digo, aquí hay un conjunto de factores que inciden en la demanda por vivienda y esto aborda solamente uno de esos factores. Claudio, bueno, la pausa que es Mirada Económica, pero antes le contamos a ustedes que cuando contratas la fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve al efecto fibra con una conexión estable y segura, sin costo de instalación y con servicio técnico express. Contrata el plan de 800 megas simétricos con un 45% de descuento en movistar.cl/empresa/fibra. Pausa aquí en Mirada Económica, volvemos de inmediato con más noticias. Mirada Económica. Desde la pantalla de Canal 24 Horas estamos conversando con el consejero del Banco Central, Claudio Soto. Claudio, a ver, endeudamiento fiscal, un tema que ha sido, de conversación instalada hace meses en nuestro país. ¿Cómo aborda este informe de estabilidad financiera el nivel de deuda de nuestro país y lo que mucho preocupa también, la trayectoria de la deuda fiscal en nuestro país? Bueno, nosotros abordamos este tema en el informe, lo destacamos en el resumen del informe, donde señalamos que la dinámica de la deuda ha sido complicada, en el sentido de que llevamos muchos años con una deuda que ha ido creciendo a un ritmo relativamente acelerado. Es verdad que si uno compara Chile con otros países, el nivel de la deuda sigue siendo mucho más bajo. Hablamos de Estados Unidos, que es 120, Argentina 80. Claro, pero ¿es para comparar? Bueno, cada país tiene su realidad. El asunto es que nosotros durante mucho tiempo teníamos la fortaleza fiscal como uno de los grandes activos, que hacen que, por ejemplo, la clasificación de riesgo de Chile fuera de las más altas. El nivel de las tasas de los CDS, que son estas primas por riesgo, fuera de las más bajas. Siguen siendo de las más bajas y seguimos teniendo de las clasificaciones de riesgo más altas de las economías emergentes y de la región en general. ¿Preocupa la trayectoria? Pero la trayectoria de deuda nos puede empezar a poner en dificultades más adelante. Y es por eso que el Consejo Fiscal, por ejemplo, habló de un punto de inflexión. Aquí es la polémica es política, pero ha estado bien dura respecto a los argumentos y los términos que usó el Consejo Fiscal Autónomo. Sí, ha sido una situación de alto debate, pero sí hay un llamado a atención en el sentido de que los déficits hacia adelante debieran irse reduciendo para que esta dinámica de deuda que ha venido subiendo se tienda a estabilizar. ¿Ustedes comparten ese punto de inflexión? A ver, las proyecciones oficiales muestran que la deuda debiese estabilizarse y eventualmente caer más adelante, pero para avanzar en eso se requiere hacer esfuerzos fiscales importantes por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos. Hay que hacerlos por distintos ángulos esto. El gobierno ha llamado a un compromiso con el mundo político en general, porque aquí se requiere también de avanzar con medidas legislativas, ¿no? Tanto por el lado de los ingresos como por los gastos. ¿Es sostenible lo que estamos viendo hoy día en Chile? ¿Lo que hemos visto en los últimos años? A ver, el año 2022 tuvimos un superávit estructural. Sí, claro, una coyuntura bien especial. Fue una coyuntura especial donde se conjugaron dos cosas. Un ajuste muy rápido de los gastos que venían de la pandemia, junto con una coyuntura de precio del litio muy alta que también favoreció. Claro. Pero luego el 2023 y el 2024 hemos tenido déficit y el año pasado tuvimos un déficit estructural que sorprendió al alza. Fue un déficit bastante mayor que el que se esperaba. Entonces, creo que la situación ha sido mixta,
pero lo importante es que de allí en adelante se vayan encauzando las finanzas públicas de tal manera de alguna manera garantizar que la deuda no supere este umbral del 45% que el propio gobierno ha señalado que es un nivel prudente. Claro, te quiero llevar otros números que se han conocido durante la semana. Usted lo ha informado, las cuentas nacionales, crecimiento económico 2,3% para muchos, o sea, supera la expectativa, es una buena noticia. ¿En qué momento está nuestra economía hoy día, si hablamos de crecimiento? Bueno, la economía chilena cerró el año pasado con un dinamismo mayor que el que se esperaba. 2,6%. Las estimaciones hablaban de cifras cercanas al 2% y terminamos con un 2,6%. Y el primer trimestre de este año también salimos con cifras algo mayores que las que se esperaba previamente. Aquí han incidido algunos factores transitorios. Hemos tenido el factor agro, por ejemplo, que ha ayudado mucho y ha incidido no solamente la parte agrícola, sino que la parte de comercio, la parte de transporte y el factor turismo, que han sido como las dos cosas bien particulares que han incidido y que han ayudado, que tienen un carácter más bien transitorio, sobre todo la parte agrícola, porque son muchas veces asociadas a factores climáticos, cosas del estilo. El tema del turismo hay que ver hasta qué punto se sostiene, va a depender de cómo le vaya a nuestros socios comerciales, por cierto, también va a depender de la paridad de la moneda, cuán competitivos seguimos siendo nosotros vis-a-vis nuestros vecinos. Por lo mismo, en general, nuestras proyecciones apuntaban a que después de una primera parte relativamente dinámica, la economía podía perder algo de fuerza. A eso se agrega el tema internacional, ¿no es cierto? ¿Es lo más que le preocupa al Banco Central, el escenario internacional? ¿Lo que más es la principal nubarrón para la economía chilena? Ciertamente es el principal nubarrón. Nosotros ya en el IPOM de marzo revisamos a la baja las proyecciones de crecimiento para los socios comerciales. De marzo hasta ahora, distintos organismos internacionales han revisado a la baja también las proyecciones. Y hay que ver cómo decanta esta situación, porque ha habido mucho, como comentábamos antes, idas y venidas. En un momento los niveles de los aranceles eran los más altos que habían existido en más de 100 años. Los niveles que están quedando hoy día, no sabemos si eso va a permanecer o no, siguen siendo niveles muy altos de aranceles. O sea, proyectar hoy día en este escenario, como es Donald Trump, hace muy difícil prever la economía cómo va a andar este año, más difícil que muchas veces. Es muy difícil preverlo. Y lo otro que ha pasado, que muchas empresas, previendo que se venía una situación comercial complicada, adelantaron ventas, adelantaron compras. Entonces, pasó afuera con el cobre, por ejemplo. También. Pasó con el cobre, pasó con los inventarios en Estados Unidos. Las cifras de actividad del primer trimestre en Estados Unidos estuvieron muy incididas por acumulación de inventario. Hemos visto cifras de exportaciones de China, de Europa también creciendo muy fuerte en la primera parte del año, que van a hacer que las cifras no se vean tan malas al comienzo del año. Claro. Pero eso va a enmascarar el hecho que esto simplemente está reflejando adelanto de decisiones de inversión, de gasto, previendo que esto se va a complicar hacia adelante. Claudio, a ver, este ritmo de la economía, ¿cómo se ve reflejado en un ítem que es quizás el más importante para millones de chilenos? El empleo. Hemos visto durante las últimas entregas del INE, claro, un empleo que se mantiene sobre el 8%, a muchos le preocupa eso, y dos elementos, aquí te dejo la palabra, la informalidad que cae, pero el subempleo que sube mucho. O sea, hay más empleo formal, pero un empleo de menor calidad en esa formalidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, en general se ve una creación de empleo relativamente lenta. 80.000 el último año, que es bien bajo. Sí, es una creación de empleo relativamente lenta, sobre todo teniendo en cuenta que además no se recupera completamente la tasa de participación que teníamos, la tasa de empleo en realidad, más que la tasa de participación que teníamos previo a la pandemia. Entonces todavía hay espacio para que haya más creación de empleo. Ahora, nosotros hemos hecho estimaciones de lo que se conoce como la tasa de interés de equilibrio, de largo plazo. Estamos hablando de un rango que va entre 7,5 y 8,5. Tampoco es que estemos muy por sobre esos niveles. ¿Ese es el desde de empleo en nuestro país? Cuando se habla de ese desempleo estructural. Sí. Porque hace algunos, previo a la pandemia o hace 10 años, Claudio, era 6, 6,5. Hoy día uno ve que es un punto más arriba. Bueno, eso refleja también que la economía ha perdido dinamismo, que la productividad se ha estancado. En la medida que esa productividad siga estancada, que la economía siga con un crecimiento tendencial relativamente acotado, las posibilidades de crear mucho empleo también se limitan, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso está siendo reflejado en esta tasa de desempleo y en esta dinámica de creación de empleo. Ahora, sobre la composición del empleo propiamente tal, se estaba dando esta disociación entre lo que veíamos las cifras administrativas, por ejemplo, la gente que cotizaba para las AFP, por ejemplo. Que había una caída no menor. Que había una caída, mientras que las cifras del INE no mostraban eso, y ahora se ha tendido a igualar. Vemos un repunte en la gente que está cotizando en las AFP, y vemos una cierta estabilización en los datos del INE. Entonces, se están tendiendo a converger esas dos cifras. Yo diría, la noticia más positiva en el margen es que la gente que cotiza en la AFP ha ido aumentando en los últimos meses. Sí, Claudio, en último punto, se nos va el tiempo aquí en Mirada Económica. ¿Cómo ven ustedes el escenario inflacionario?
pasó lo peor quizás. Habíamos visto en los últimos meses, algunos meses que hayan estado bien altos. Ya pasó lo peor. El último IPOM ustedes pronostican 3,8%. Para principios del 2026 ya llegaron 3%. ¿Pasó lo peor en materia inflacionaria? Mira, es bien importante aquí destacar dos cosas. Uno, que la inflación, cuando uno mide la variación año contra año del IPC, todavía está muy incidida por alzas puntuales que se dieron el año pasado. La electricidad, que fueron 3 alzas seguidas, que generaron que el nivel de precios se mantuviera alto, y esas, las variaciones interanuales se van a mantener altas. Pero si uno ve las variaciones mensuales ahora, no las interanuales, las mensuales, en el margen, han tendido a ser relativamente acotadas y han estado bastante en línea con las perspectivas de que la inflación converja rápidamente a la meta. Eso diría que es un factor. Lo segundo es que algunas de las cosas que empujan a la inflación habitualmente hoy día son más favorables. El precio del petróleo, por de pronto, ha caído. El tipo de cambio se ha mantenido bastante estable. Y lo otro que a nosotros nos preocupó mucho durante algunos meses es que las expectativas inflacionarias se han vuelto a alinear con la meta. La encuesta de expectativas económicas, la encuesta de los operadores financieros, que estaba bastante por sobre el 3%. Hoy día ya está más alineada. Hoy día está en 3%. Y los seguros de inflación, que son justamente los precios financieros que miden previsiones de inflación, también hoy día están alineadas con el 3%. Así que yo creo que hay un conjunto de elementos que han ido convergiendo y que nos hacen estar más confiados de que se va a cumplir esta convergencia de la inflación dentro del horizonte de política. Claudio Soto, consejero del Banco Central, te agradecemos tu presencia aquí en Mirada Económica. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de su programa de Economía, Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.